¡Salud, mes amis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal. Bueno, gente, el día de hoy, ustedes no tienen idea. Les traigo un nuevo video que va a ser una nueva sección aquí en el canal. Y esta sección se llama Testimony Time. Ya les voy a explicar, pero antes que todo y primero que nada, no se olviden seguirme en todas mis redes sociales, se las voy a estar dejando por aquí: Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, etcétera, todas esas cosas que ustedes ya saben. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. En esta sección, como lo dice el nombre, van a ser testimonios. Saben que hubo una época que estaba muy viral aquí en TikTok lo de story time. Entonces yo reflexionaba y decía, ay, a mí me encantaba ver los story time de todo el mundo en TikTok. Pero dije, ¿cómo puedo implementar esto pero para darle la gloria al Señor Jesucristo? Dije, testimony time, story time. Claro que ellas, pero por supuesto. Y pues claramente el primer testimonio va a ser de este sujeto que ustedes ven aquí. Próximamente espero traer como personas para que vengan aquí, nos cuenten y sea algo como así como con invitados, ya tú sabes. O tal vez que me envíen a mí los story times y yo los cuente aquí. Vamos a ver cómo fluye. Y bueno, no soy como la más experta. Aquí como, no sé, como que he visto gente que hace libreto y todo, ya tú sabes, pero yo en realidad simplemente les voy a abrir aquí mi corazón. En el nombre de Jesús les voy a hablar sobre una experiencia muy importante en mi vida. Y como pudieron ver en el título, esto es relacionado a mi padre. Tan, 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 tan. Esta persona que ven aquí tiene 24 años. Nació el 26 de junio. Mentira, sí. Nació el 26 de junio de 1999 de la señora Marta y el señor Alex. Mi padre tiene una historia de vida bastante larga y compleja, pero nos vamos a centrar más que todo en sí como en la historia de mi padre junto a mí. Entonces, mi papá es una persona que se crió en los Estados Unidos, creció allá, si no estoy mal, como hasta sus 18 años vivió allá, pero en el tiempo en el que vivió allá no estuvo en buenos pasos, estuvo en pandillas, estuvo en cosas malas. Y gracias pues a estas acciones que el hombre tenía por allá en los United States, lo deportaron, tuvo que estar algún tiempo en la cárcel allá, allá estuvo en diferentes reformatorios, cárceles de menores, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar, allá estuvo él. Luego de eso, ya como que dijeron, ya no podemos más con este colombiano, chao. Y lo deportaron. Cuando lo deportaron, acá él tuvo como una nueva oportunidad de rehacer su vida. Y un señor que se llamaba Rubén Meyer lo discipuló para que él fuera profesor de inglés. Entonces empezó como, digamos, a ser partícipe de todo el mundo de ser profesor de inglés. Le enseñaron, le empezó a ir súper bien. Se volvió director de uno de los institutos, luego supervisor. Bueno, él ascendió y tuvo muchas bendiciones. Pero como todo ser humano, la ambición empezó a llegar a su vida y de nuevo estos malos pasos, esta oscuridad que estaba en su pasado, regresó. En este proceso de ser profesor de inglés y todo eso, conoció a mi mamá, se casaron, lucharon por tener hijos, no podían, hasta que aquí. Y pues de lo que yo tengo memoria, como que en realidad no tengo memoria, o sea, yo mis recuerdos chiquitas no son con mi papá al lado, pero por lo que mi mamá me cuenta, más o menos cuando yo tenía 2 añitos, ya mi papá se fue de la casa, se echó al percal, bla, 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 bla. Sin embargo, a pesar de esto, él estuvo presente en mi vida esporádicamente. Entonces, digamos que yo tengo recuerdos, y no son recuerdos, yo diría que estén presentes aquí, no, como que sé porque me lo han contado, que a pesar de todo eso que les digo que mi mamá y él se dejaron, mi mamá como hasta mis 7 años estuvo ahí como en esa lucha de intentar restaurar su matrimonio.
y íbamos a visitarlo a las cárceles. Yo estaba muy chiquita cuando todo esto pasaba. Él se involucró en el mundo del narcotráfico, como les decía, lo de la ambición y también porque se quedó sin trabajo. Bueno, muchos aspectos lo llevaron a malos pasos, lo que hizo que nosotros, digamos, como hasta que yo tuve 7 años estuviéramos en esa vida de que mi papá estaba en las drogas, de que mi papá estaba en la cárcel, como que esa era la historia. Ya después de eso, mi mamá decidió divorciarse totalmente de mi papá, como les dije ya varias veces cuando yo tenía 7 años. Y ya de ahí en adelante mis recuerdos son como mi papá intentando rehabilitarse de este mundo de la drogadicción, yéndolo a visitar a fundaciones. En ocasiones él se rehabilitaba por lapsos de tiempo, entonces él llegó a tener otra pareja, yo iba a visitarlo y me quedaba con ellos, hasta que ya yo tuve 10 años, mi mamá rehizo su vida con una persona en Francia y me fui a vivir a los Europas. Y creo que esto es algo, pues al menos así lo percibí yo, que a mi papá le dio duro, como que yo me fuera, todo eso. Y ya él tenía una vida bastante, que estaba bastante destruida, pero yo creo que mi partida lo llevó más de pique, porque por lo que él siempre me ha dicho, supongo que en un cierto modo como que yo era esa esperancita que él pensaba tener, ¿no? Como por quién luchar, pero ya si eso también se le fue, pues entonces el hombre ya se echó al percal. Cuando yo me fui para Europa, pues lo que me decía mi familia era que mi papá estaba muy mal en la calle. Creo que antes, es que como que tengo recuerdos borrosos, pero como que antes de yo irme a Europa, él ya había llegado al punto de que las drogas pues lo habían llevado a vivir en la calle y toda esta circunstancia. Bueno, entonces cuando yo viví en Europa, pues en realidad como que ya en mi vida no estaba muy presente mi papá, como que por Facebook de vez en cuando me llegaba un mensaje de él diciendo que me amaba, que me extrañaba, pero como que yo estaba más focus en hacer mi vida en Europa. Y nada, ya cuando yo cumplí como 15 años de vivir a Francia, luego pasé a vivir a España, luego de vivir a España pasé a vivir a Italia, larga historia. Pero entonces, cuando ya tuve 15 años, mi mamá tomó la decisión de regresar a Colombia y yo siempre le decía, mami, ¿qué tal que si regresamos y mi papá me ve, reaccione y de pronto eso le ayude a estar bien? Entonces nos regresamos para Colombia. Y mi papá pues estaba como, les digo, mal, súper barbado. Si encuentro fotos de aquellas épocas les mostraré. Nosotras regresamos y él tomó como la decisión de intentarlo de nuevo. Recuerdo que cuando regresamos, no recuerdo cuántos meses ni nada, pero él esa vez lo intentó nuevamente. No fue a ninguna fundación ni nada por el estilo, pero lo intentó por voluntad propia. Mi mamá y yo lo ayudamos, empezó a vivir en una piecita. Pero en realidad, como yo lo veo ahora, ese intento fue con nuestras fuerzas y no con las de Dios. Entonces no funcionó mucho. De hecho, en esa temporada yo estaba en una temporada complicada, como de la adolescencia. Entonces, en realidad, sí, yo quería ayudar a mi papá y verlo bien, pero como no, papá no había hecho como en sí como parte de mi vida, y yo era muy inmadura, mi foco estaba en otras cosas, en que me gustaba alguien, en que el colegio, en que las amigas, en cuando terminaban los cultos de la iglesia salir con mis amigos y jijaja. Entonces, en realidad como que no le podía ofrecer la atención que mi papá necesitaba porque yo estaba en otra etapa de mi vida, no tenía la madurez suficiente. Entonces, esa vez, como les digo, necesitaba atención, necesitaba cuidado, necesitaba que estuvieran pendientes de él en ese proceso. Pero yo no lo estaba. Entonces él a veces me decía, es que usted no me visita, es que no estás pendiente, ¿verdad? Pero yo para mí era como, ay no, ¿sabes? Un adolescente que en realidad lo que necesitaba era que estuvieran pendiente de ella, no ella estar pendiente de su papá. Entonces, claro, para mí eso no lo entendía. Y simplemente mi papá volvió a recaer, lo intentó como unos meses, no recuerdo si 1 año o 6 meses, algo así. Pero no lo logró, de nuevo volvió a caer. Creería que ese es el punto más bajo al que el enemigo lo quiso llevar. Mi papá, como les digo, él era un indigente en la calle. Andaba caminando por las calles buscando, reciclando, comiendo de la basura, ya no tenía dientes, estaba súper barbado, olía mal,
pedía dinero a la gente, a mí cuando se encontraba conmigo. Entonces ya, digamos que eso fue varios años. Mi papá duró así casi 18 años, si no estoy mal. Entonces yo fui creciendo en este proceso. Mi papá estaba así, iba a fundaciones, no, sí, lo visitaba, no lo visitaba. Hasta que hubo un punto que ya él desapareció totalmente porque se fue a un pueblo por acá. O sea, como que yo dejé de ver a mi papá y yo empecé a tener procesos míos, internos con Dios. Y empecé a madurar. Para ese momento terminó la relación que fue como, digamos, un antes y un después para mí en cuanto a mi crecimiento personal. Y fue cuando ya en realidad yo me tomé en serio mi relación con Dios. Entonces yo, como les digo, ya no empecé a luchar por mi papá con mis fuerzas, sino con las de Dios. Entonces yo ya lo que le decía a Dios era, bueno, Padre Celestial, no sé qué vas a hacer con mi papá, pero hazlo, porque no quiero que mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, sufra más, las personas que lo queremos suframos más, y no sé qué vas a hacer con él, si lo vas a salvar o no, si él se va a rehabilitar, y yo le decía, simplemente te pido que le des salvación, y si es de llevártelo, llévatelo, y si es de sanarlo, sánalo, pero te lo suelto. Entonces yo me enfoqué en mi relación con Dios, en servirle al Señor, pero no paraba de clamar al Señor, pero no era algo que hacía con ansiedad, de bueno, pero ¿cuándo va a pasar? Bueno, pero ¿cuándo se va a recuperar? Simplemente le solté eso a Dios y oraba siempre, todos los días por mi papá, pero yo estaba enfocada en crecer en Dios, en servirle al Señor. Ese era como mi foco del momento, y contándoselos ahora como que me doy cuenta de tantas cosas que uno dice, ay, Padre Celestial, como que el Señor permite cada proceso por algo, y nosotros a veces nos afanamos y no entendemos y queremos que suceda ya, pero siempre hay un porqué, siempre Él hace todo de manera perfecta. Entonces, como les digo, ya yo maduré un poco más, y un día mi papá como que ya volvió a aparecer en mi vida, y él vivía ahí en el mismo barrio que yo. Entonces él iba a mi casa, me pedía dinero, o a mis familiares, como para su porción del día, de ya sabemos qué. Entonces yo como estaba en esta etapa como de en serio yo conociendo a Jesús de verdad, con conciencia, con madurez, no como tan enfocada en mí, en mi adolescencia, sino que ya había crecido un poco más. Ya mi papá, como les digo, yo estaba a veces con mis amigos de la iglesia, así me lo encontraba, y como que el Señor empezó a reavivar en mí ese amor hacia mi padre, porque yo lo amaba, y yo desde chiquita, y mi mamá como que me lo decía mi abuela, y todo, como que yo siempre demostraba un amor muy frenético hacia mi papá, no sé por qué, y era como, ay, mi papá, y lo quería siempre ir a visitar, y todo cuando era muy chiquita. Pero creo que cuando fui a Europa, y como que ya en serio, como que me aparté de verdad de mi papá, como que ese sentimiento hacia él en un cierto modo estaba ahí como escondidito, apagado, porque sabía que no, en un cierto modo puede que suene feo, como que no tenía un papá presente. Entonces como que yo ya veía a mi papá, me dolía verlo así. Y recuerdo que yo estaba con mis amigos así, él pasaba y yo lo veía así, yo como que iba y lo saludaba, olía a todo lo malo que ustedes pueden imaginar, pero yo iba, lo saludaba, yo, padre, ¿cómo estás? ¿Qué? Y él me saludaba como con esa pena y así, y a mí ya él se iba y a mí yo me quedaba ahí mal, como que en ocasiones recuerdo que con mis amigos yo me quedaba ahí como llorando, yo como, era difícil verlo así, como decir, bueno, padre, y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que va a pasar? Hasta que ya llegó un día que fue como que yo tuve una conversación con mi papá y le dije como, bueno, pa. Y entonces, yo me acuerdo mucho ese día que yo estaba en la puerta parada y él estaba en las escaleras de mi casa en ese momento. Y justo para esos días como que un primo, y creo que a mi papá también, le habían hablado de algunas fundaciones. Yo le dije, papi, vámonos por una fundación. Y ahí como que ya tomamos esa decisión de llevarlo de nuevo a una fundación, pero esta vez todo fue diferente. Como que esta fundación que encontramos había sido como, digamos, fundada por alguien que había hecho parte de nuestra iglesia, y yo era más consciente del proceso de mi papá, no como antes que lo llevaba mi tío, que yo ya estaba como más, bueno, yo quiero hacerme cargo de mi papá y ayudarlo en realidad. Y yo sé que todo eso fue Dios que lo puso en mi corazón.
Y claramente ya después de eso como que bueno, le dijimos vamos para una fundación, ¿verdad? Y él como que bueno, sí, nos fuimos a la fundación. Esa vez yo dije, bueno, yo estaba como les digo, muy confiada en Dios, más que en mi papá y en su capacidad de salir de ahí, en Dios. Entonces lo llevamos a esa fundación, hablé con mi mamá como mami, vale tanto, y mi mamá siempre la disposición de ayudar a mi papá por el simple hecho de que era el papá de su hija. Cosas que solo hace Dios, ¿no? Porque otra puede decir, no, pues ya de malas que lo ayude a su mamá. Pero entonces como que mi mamá dijo, sí, yo lo ayudo. Y lo llevé, creo que ese mismo día en la noche, a la fundación. Llegamos allá, mi papá como que, ay, ¿cómo así? Dios mío, Jesucristo de Nazaret, ¿para dónde es que me han traído a mí? Y ya yo le digo, bueno, aquí se vas a quedar, hombre, aquí empieza tu cambio. Y él me dice, no, Melissa, yo hoy no me puedo quedar, si yo hoy me quedo, yo me escapo. Déjeme ir a darme mi última dosis, mi última fiestica. Y en ese momento yo fue como que me desinflé y yo dije, Dios, pero en serio, llegamos hasta aquí ya, para que él me diga que no quiere entrar, que no se va a quedar. Y con ese miedo de que en una noche puede pasar algo, le una sobredosis y hasta ahí llegó su alma. Entonces, bueno, los digamos como que los dueños de la fundación allá me dijeron, bueno, yo tenía el dinero ahí, pero ellos me dijeron, digámosle que tú ya pagaste para que él se sienta comprometido. Yo no había pagado, mentirilla. Y yo le dije como, bueno, pa, recuerde que ya la mensualidad acá quedó paga. Si usted no viene me hace botar mi plática porque ellos me dicen que ellos no me la van a devolver. Y bla, bla, bla. Y él como, no, sí, amor, yo mañana vuelvo, que a las 5 me encuentro en esta panadería con el líder. El líder era como el dueño de la fundación. Y entonces yo lo dejé ir y yo como que esa noche le dije a Dios, bueno, Padre, lo dejo en tus manos. Esa canción que había salido, pero se me entiende. Y entonces lo dejé allá. Esto fue cuando yo ya tenía 21 años, por eso el título. Entonces ya como que esa noche fue de incertidumbre, ¿qué va a pasar? No se sabe qué va a pasar con este hombre. Y al otro día como que bueno, lo recogieron, llamó al líder, sí, ahí estaba, lo recogí, el Señor hizo todo y se fue para la fundación. El proceso de la fundación, ustedes no tienen idea, literalmente yo, la hija, parecía la madre y él, el padre, parecía el hijo. Me llamaban a ponerme quejas de que, porque mi papá él, en su pasado fue muy malo, con M mayúscula. Entonces me llamaban de que no, de que acá está amenazando que le va a hacer esto a tal otro interno, o que ya tenemos una situación porque están peleando. O sea, quejas también por bobadas, cosas de niños, literal. Porque literal, él era como un bebé en ese momento, como que me ponía queja porque este me dijo este me miró mal. Y a mí me tocaba en ese momento asumir la responsabilidad de, bueno, estás a cargo de tu papá. No era fácil. Y bueno, ya normalmente el proceso dura un año completo. Pero nada, mi papá tuvo una situación allá en la fundación. Él era muy problemático. O sea, los líderes hoy siempre dan el testimonio y dicen que mi papá era un dolor en una muela, que era, mejor dicho, y sí, soy consciente de ello porque a mí era o sea, yo era la acudiente de mi padre, imagínate tú, con 21 añitos. Y entonces ya él dice, no, mami, yo ya no quiero estar más acá, yo ya no aguanto más, yo necesito salir, ya, confía en mí, yo no voy a recaer. Yo dije, o sea, como que a pesar del miedo, no confiar en mi papá, porque no confiaba en él, confiaba en Dios. Yo como que era como, bueno, dale. Y era como más diciéndole, bueno, Dios, tú sabes cómo hacer tus cosas en tu tiempo, no. Bueno, entonces lo dejamos salir a los 6 meses, que era la mitad de lo que duraba en realidad el proceso en la fundación. Y este hombre salió como otro ser humano. Al inicio no fue fácil, recuerdo que en ese momento yo vivía con mis abuelos, entonces como que me tocaba compartir la habitación con mi papá, él dormía conmigo y no fue fácil en el sentido de que él le daba mucha ansiedad, no dormía bien. Tuvimos que adaptarnos a diferentes cosas, como que yo acostumbré a dormir sola, a dormir con mi papá, que roncaba, que son cosas que pueden sonar como tontas, pero son cosas de convivencia, que el enfrentarte a no tener papá durante 21 años, de repente tenerlo y sentirte responsable de él,
complicado. Entonces nada, él empezó a buscar trabajo. Como les digo, él fue profesor de inglés por muchos años y él siempre ha sido muy pilo. O sea, él es de esas personas que tiene una labia y que convence a la gente y que la envuelve y que la gente se enamora de él porque tiene ángel. Él tiene mucho ángel, entonces la gente como que Entonces él empezó a buscar estudiantes por aquí, estudiantes por allá. En el tiempo que él estuvo como en las drogas y todo eso, tenía estudiantes. O sea, imagínense la calidad de profesor que es él, que así, él mal, oliendo a lo peor, le ofrecía a la gente para tener sus dosis alguna clase súper barata. La gente, hágale pues, y él iba y les daba clase a gente a su casa y la gente le cogía cariño. Y bueno, en fin, entonces él ya tenía como estudiantes y gente que lo conocía. Entonces cuando él ya estaba bien, fue a buscar sus estudiantes, empezó a enviar hoja de vidas. Ustedes no me van a creer, pero literal como al mes que ese hombre salió de la fundación ya tenía trabajo, ya estaba en un proceso para entrar a una empresa que es en la que sigue actualmente. Empezó a trabajar de nuevo como profesor de inglés. Y a los 6 meses o menos, o sea, literal como a los, no recuerdo, pero fue muy poquito, como 3 meses o algo así, de que él ya como que salió de la fundación, consiguió este trabajo, nos fuimos a vivir solos, mi papá y yo. Otra historia. Ya el vivir de nuevo con mi papá, eso fue un caos, literal la convivencia, parecíamos perros y gatos. Nos parecemos en muchas cosas como en otras no, entonces chocábamos mucho por cosas de convivencias. Él venía de la fundación donde en un cierto modo el ritmo era como un poco como militares, como que se levantaban hasta ahora, lavaban su plato, Y yo venía de algo más tranqui, más chill, donde mi abuela era demasiado buena gente conmigo. Entonces, claro, como que la convivencia fue terrible, él estaba como recién saliendo de ese mundo, entonces a veces usaba expresiones a las cuales yo no estaba acostumbrada. O sea, tuvimos muchos problemas donde yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esta carga a mí? ¿Por qué yo tengo que ser la mamá de mi padre? Estoy harta. O sea, lágrimas fue lo que salieron de este rostro que ustedes ven aquí. Pero al fin y al cabo, después más o menos de, ¿ya cuánto lleva bien mi papá? 3 años, yo les voy a poner fotos de el antes y el después. Que mi papá creo que ya va a cumplir 3 años de estar totalmente limpio, de que ninguna droga esté en su ser. Se ve una diferencia de la A a la Z. Es otro hombre. Las otras veces que él se recuperó, no se le notaba como este cambio en su semblante que se le nota ahora y todo el mundo lo dice. Él tenía como algo en su mirada de maldad, literal. De hecho, recuerdo que hubo una época que a mí él como que me daba miedito y eso que era mi papá. Pero ya como que su semblante ahora es totalmente otra cosa. Y Dios le ha restituido a él mucho más de lo que él tenía. Porque antes de él caer en todo esto, él vivía muy bien económicamente con mi mamá. Yo no tengo esos recuerdos porque era una bebé. Tenía carro, tenía muchas cosas. Y ahora Dios, después de casi 18 años, que tuvo que mi papá caer a lo más bajo para ya decir, bueno, ¿hasta cuándo? Y tomar la decisión, porque al fin y al cabo en todo este proceso siempre estuvo Dios. En la fundación se hablaba de Dios claramente. Yo recuerdo que en su proceso allá yo le compré una Biblia, le llevaba libros y todo esto como para que él se alimentara espiritualmente y a él le daban como unas visitas, entonces íbamos a la iglesia. Y como que siempre claramente Dios fue como el centro de todo este proceso con mi papá. Y cuando salió de la fundación, yo era la más intensa para el culto, todos los En cuanto a los diezmos, también recuerdo que yo los primeros meses no confiaba en él. Me daba miedo que recibiera ese dinero y se lo fuera a fumar. Entonces yo como que recibía su sueldo y yo lo administraba, le sacaba los diezmos, yo mercaba, yo todo. Yo, bueno, esto puede estar para eso, para lo otro. Hasta que ya como que todo eran pasitos, como que yo ya tenía que tomar la decisión de decir, bueno, tienes que confiar en él, suéltale el sueldo. Y así poco a poco, como que digamos que el Señor, como le puse al título, me fue devolviendo a mi padre. Y al día de hoy, como les digo, después de haberle el enemigo quitado todo, Dios se lo devolvió 1000 veces más. Aquí está mi mamá de nuevo, como ya se los contaré en otro testimony time. Con él regresaron, se volvieron a casar, tiene de nuevo, digamos, bendiciones económicas en abundancia y estamos aquí de nuevo como una familia. Como esas cosas solo las hace Dios.
Y bueno, después de como que toda la historia, para llegar a la conclusión y para darles el mensaje de que aún hay esperanza. Para ese familiar que ustedes creen que ya el Señor no lo va a sacar de ahí, sí lo va a sacar. Pero como les decía anteriormente, todo tiene un tiempo y un proceso. Mi papá, como les digo, fue muy malo. Y yo creo hoy que Dios le permitió a él llegar tan bajo para que él en realidad tuviera la humildad de decir, bueno, Padre, aquí estoy, ya desármame, porque él era una persona muy orgullosa, que creía que se las sabía todas, etcétera, etcétera. Entonces el Señor tuvo que mandarlo a lo más profundo para que él reaccionara y de verdad de corazón se humillara al Señor y entendiera que Él no es el que tiene que el control, que no, Él no se levanta cada mañana porque es que yo soy el super Alex, sino porque Dios así lo ha querido. Al igual que en mi caso, como que tal vez no entendía por qué no se recuperaba simplemente mi papá y ya. Todo tenía un proceso. El Señor necesitaba que yo madurara lo suficiente para poder acompañar a mi papá en este camino de recuperación, que él iba a necesitar a alguien que estuviera ahí a su lado. Y por eso en su momento cuando tenía 15 no se restauró, porque tal vez no iba a perseverar, porque no iba a tener, digamos, esas personas que Dios iba a enviar para que lo rodearan y le hicieran sentir su amor, y el Señor, digamos, enviara esas fuerzas necesarias que él iba a necesitar por medio de otras personas. Entonces, si tú ves que pasan los años y este familiar no se recupera y tu papá no se recupera, o tu mamá o tu primo o tu hermano, es porque tiene que pasar un proceso necesario para que cuando el milagro suceda de una manera más inimaginable, para darle la gloria y la honra a Dios. Porque algo que tenemos que entender, y no es fácil, es que cada circunstancia que pasa en nuestra vida al final es simplemente para poder glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y el día de hoy, a pesar de que el proceso fue difícil, hubieron muchas lágrimas, mucho dolor, mucha tristeza, muchas personas tuvieron que sufrir y pasar cosas que ustedes no se pueden imaginar porque no se las dije aquí detalladamente, era simplemente para que nosotros podamos hoy decir, wow, estos son los milagros que hace el Señor. Y el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy. Y Él va a seguir haciendo esos milagros que parecen imposibles. Él todavía los hace y yo soy testiga de ello porque lo ha hecho en mi vida. Y hoy a mis 24 años puedo decir que mi familia aquí restaurada es un milagro de Dios. Y yo les quiero leer un versículo, me parece muy importante. En Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y créeme que en este momento el Señor está trabajando en cosas que tú no tienes idea, pero Él está trabajando. Tú solamente enfócate en darle la gloria, darle la honra, que Él se va a ocupar de todo eso que te preocupa. En este momento Él quiere que tú, es tiempo de otra cosa, es tiempo de que tú trabajes en ti, es tiempo de que tú madures, es tiempo de que tú ores, es tiempo de que tú crezcas, para que en realidad cuando sea el tiempo de que esta persona sea sana, tú hayas pasado por los procesos necesarios para en realidad poder ayudar a esta persona y poder brindarle ese amor que el Señor haya puesto en ti durante todo este tiempo de espera, para abrazarlo y decirle vamos para adelante, que no te vas a volver a caer, porque para eso estamos, para acompañarnos en el camino y no dejarnos caer. En Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará cosas grandes. El otro día veía un video de una chica que me impactó mucho y lo pude relacionar un poco con todo lo que les venía a hablar hoy del testimonio. Y ella decía que cuando Jairo fue a buscar al Señor Jesús para que sanara a su hija, en ese proceso el Señor, digamos que se detuvo un momento y sanó a la mujer del flujo de sangre. Y bueno, hubo como todo esto que ya conocemos. Pero entonces en ese tiempo en que se tardaron de llegar a la casa de Jairo, su hija murió. Y yo creo que y eso lo decía la chica en el video y para mí fue como wow, cuando Jairo llegó a su casa y dijo, pero si no nos hubiéramos tardado por estar ya con esa muchacha del flujo,
tal vez mi hija no habría muerto y él hubiera alcanzado a sanarla. Pero el Señor le dice a Jairo que no se preocupe, que si cree en él, que confíe en él. Y el Señor hace un milagro aún más grande de lo que Jairo esperaba. O sea, la niña ya había muerto, pero el Señor la hace revivir. Y hay una razón más grande para glorificar al Señor Jesucristo. Hay un milagro más grande. Entonces, si aún ese milagro no sucede en tu vida, créeme que es porque se viene un milagro más grande de lo que tú jamás puedes imaginar. En este proceso de ya yo ver a mi papá bien, han sucedido cosas junto a él en mi vida que yo jamás esperé. En mi momento, digamos, cumplí creo que 22 años, mi papá me llevó serenata. Y son cosas que en esos momentos yo lloraba y algunos me miraban como, ay, ya, ¿por qué llora en vez de estar feliz? Yo decía, wow, o sea, tenías guardadas cosas para mí que yo ni siquiera podía imaginar. El Señor va a hacer un milagro más grande de lo que tu mente puede imaginar. Solo confía en Él, entrégale eso, cree en Él, porque Él está obrando y Él va a sanar. Él va a sacar a esa persona por la cual tú clamas tanto, Él lo va a hacer. Así que nada, mi gente bella, espero que en realidad este testimonio pueda ser un motivo de esperanza para sus vidas y pueda ser un motivo para que ustedes glorifiquen al Señor y crean en que Él va a hacer algo, porque Él lo va a hacer. Y aunque el proceso no es fácil, porque durante el proceso yo decía, saben, muchas heridas, crecer sin un padre, como que esto también te genera tener, como dicen por ahí, muchos daddy issues, y como que el no tener un padre presente te hace vivir diferentes circunstancias y no enfrentarlas de la manera correcta, porque esa figura paternal es muy necesaria. Pero todo eso el Señor sabe por qué lo hace. El Señor sabe que yo necesitaba pasar por diferentes cosas para madurar y crecer y ser esa hija que mi papá iba a necesitar. Así que tú enfócate en ver qué es lo que el Señor Jesucristo quiere trabajar en ti para que tú puedas ser esa ayuda que esa persona va a necesitar en su momento. Como dice la canción, aunque no puedas ver, Él está obrando y va a obrar de una manera y va a ser un milagro mucho más grande de lo que tú esperas. Y pues nada, hasta aquí este testimony time del día de hoy. En realidad espero que sea de bendición para sus vidas. Si quedan con dudas, ganas de saber más cosas, coméntenlo acá abajo, yo les estaré respondiendo. También en mi Instagram, si necesitan hablar sobre el tema, hacerme preguntas como sobre lo que fue mi proceso, porque tal vez ustedes tienen un familiar que está en circunstancias similares. Aquí estoy para ayudarlos, porque estoy segura de que el Señor ha permitido que yo viva todo esto para poder darles, como les digo, esa esperanza a otros de que el Señor está obrando, de que el Señor va a seguir obrando y que Él va a hacer algo poderoso. Así que nada, mi gente bella, hasta aquí el video de hoy. Espero que, repito, sea de bendición. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga, los amo demasiado. Au revoir.